Así que hecha esa introducción, la mediación de conflictos se ve en nuestra sociedad como un método alterno para la solución de disputas, alterno al tribunal, al juez, ¿verdad? A los jueces y a los abogados y abogadas. Y requiere como parámetro una solución no adversativa una vez resuelta. En el tribunal, a modo de ejemplo, cuando las personas van al tribunal, el juez escucha las partes y el juez resuelve. Si la persona no le gusta, el que pierde, ¿verdad? A quien no le dan la razón, si no le gusta esa decisión, puede continuar litigando su caso dentro de nuestra estructura, ¿verdad?, de tribunales. Tenemos un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelaciones y el tribunal de mayor jerarquía, que es el Tribunal Supremo. Y una vez agotadas esos remedios judiciales, aún agotándolos, podría ser que la solución que da el tribunal no me satisface a mí como individuo, como ser humano. En la mediación de conflictos se pretende lo contrario, que esa solución satisfaga a la persona de tal manera que se resolvió en esa etapa de mediación el problema. Y eso es un reto, ¿verdad? Un reto verdadero. ¿Cómo lograr que las personas lleguen a acuerdos que satisfagan y resuelvan sus discrepancias? El objetivo de la mediación es resolver la controversia, pero no necesariamente se llega a un acuerdo, siempre. Eso depende de las posiciones que tengan las personas y de los intereses. Tiene como otro gran objetivo la mediación el que las personas reflexionen sobre el conflicto que están enfrentando y que además identifiquen alternativas para su solución. Es decir, en la mediación, a diferencia del proceso judicial, en términos generales, las partes pretenden y tratan de ser protagonistas en la solución del problema. En el sistema judicial, cuando se presenta la controversia al juez, las partes sí son importantes, pero quien persigue y analiza las posiciones y determina cuál es la solución que debe resolver el problema para esas partes es un tercero que se llama juez o jueza, y no necesariamente toma en consideración, como alternativa para la solución, los intereses, las posiciones de las partes para resolver el problema. En la mediación de conflictos, en vez de utilizar la figura del juez o jueza, se utiliza y participa la figura del mediador o de la mediadora. Y ese mediador o mediadora es un tercero neutral. Neutral significa que no está ni con un participante ni con el otro, que no tiene interés en la controversia, que diseña una estrategia para el manejo del proceso, ¿verdad?, y de solución de conflicto. ¿Qué tipos de mediación tenemos, verdad?, hasta el presente? Y con los avances de la tecnología, pues eso se va modificando cada cierto tiempo. Pues mire, tenemos la mediación por teléfono, ¿no? Tenemos la mediación cara a cara, que son cuando las personas se reúnen en un salón, en una oficina, para tratar de resolver la controversia. Y la mediación tipo puente, que es donde las personas podrían estar, digamos, en un mismo recinto, a modo de ejemplo, un mismo edificio, pero las personas no se están viendo cara a cara, sino que el mediador va donde uno de los actores o a las actrices, ¿verdad? Cuando me refiero a actor o actriz, son participantes en el proceso de solución de conflictos, recibe su insumo y se mueve a otra habitación y se comunica con la otra persona que participa del proceso de mediación. Con el avance de la tecnología, podríamos añadir la mediación a través de teleconferencia, ¿verdad?, que es aquella donde las personas no necesariamente están ubicadas en el mismo salón,
ni siquiera en la misma ciudad o país, y a través de la tecnología, usando una cámara y un teléfono, se pueden ver y escuchar y comunicarse tal y como si estuviesen cara a cara, aunque realmente no lo están. La mediación tiene unas características, al igual que los litigios que se dilucidan en los tribunales, y es que tiene un costo para las partes, requiere una inversión de tiempo, y una de las características principales es la confidencialidad. ¿A qué nos referimos con confidencialidad? Cuando las partes en conflicto deciden resolver su problema a través de un mediador, se acuerda con el mediador que el proceso sea confidencial porque no necesariamente va a terminar en un acuerdo. Eso de ordinario no ocurre en los tribunales. En los tribunales de Puerto Rico, de ordinario, los procesos son públicos. Y uno puede ir al tribunal y ver en el expediente, salvo rarísimas excepciones, entre ellos los casos de conflictos de familia o entre familias, que están postulando o planteando las partes para solucionar el conflicto. En la mediación, ese proceso se mantiene confidencial hasta tanto se resuelva o no el problema. La gráfica que vemos en pantalla ilustra las etapas de la mediación. Y comenzando, ¿verdad?, por la parte superior de la gráfica, pues el proceso de mediación requiere que los participantes se preparen. Cuando hablamos de prepararse, que uno revise, ¿verdad?, como ser humano, en el caso de ser una de las personas que está en conflicto con otra, pues cuáles son mis intereses, cuál es la naturaleza del problema, cómo a mí me gusta o me gustaría que se resolviese el problema, ¿verdad? Y en la medida en que voy hablando, si se fijan, voy avanzando en la gráfica. Prepararse significa ir con el problema identificado y qué me gustaría hacer. Así que cuando uno se reúne con el mediador, se espera que los participantes le digan al mediador, y es a lo que nos referimos en la introducción, cómo ellos ven su problema y cómo les gustaría que se resuelva. Cuando entra el mediador, entonces ya entra un tercero que a base de las posiciones e intereses de esas personas pretende identificar la naturaleza del problema, explora posibles soluciones, ya estamos en la parte inferior de la gráfica, con la participación de los actores en el proceso de mediación, se selecciona una solución o se seleccionan unas posibles soluciones al problema con el propósito de llegar a acuerdos. Si eso se logra, la mediación fue efectiva y se resuelve el problema. Así que, como vemos, es un proceso interactivo. Las personas interactúan, las personas que tienen conflictos interactúan con el mediador interactúa con las personas que están en conflicto, con el propósito de que se logre un acuerdo que resuelva el problema de una vez y por todas. Perdón. De esa manera, al solucionarse, ¿verdad?, el problema, la mediación ha sido efectiva y tiene estos beneficios. Expone a los participantes, a las personas en conflicto, a tener una experiencia de comunicación efectiva, que, como recordarán, la comunicación está caracterizada por distintos elementos que en muchísimas ocasiones tornan inefectiva la comunicación, pues a través de la mediación las personas tienen la experiencia de lograr una comunicación efectiva. A través de la mediación también las personas obtienen y logran un espacio de respeto e igualdad. Los principales protagonistas para la solución del conflicto